Hola, bienvenidos al Fondo de Cultura Económica. Soy Ángel Elías y durante los próximos 60 minutos los estaremos acompañando con una interesante transmisión a través de la página de Facebook del Fondo de Cultura Económica y no solo a Facebook, sino también a través de nuestras páginas de YouTube y de Twitter, donde usted puede ver esta serie de contenidos virtuales que transmitimos todas las semanas acá en el Fondo de Cultura Económica. Recuerde que si usted desea llegar al Fondo de Cultura Económica, nos encontramos en la 11 calle 650 de la zona 1, en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y también recuerde que puede visitarnos a través de nuestras distintas redes sociales, tanto en Instagram, en Twitter como en Facebook. Usted puede localizarnos a través de teclear el FCE Guatemala. Ahí, si usted teclea FCE Guatemala, usted encuentra en las distintas redes sociales, usted encuentra nuestro canal para que tenga la sintonía completa del Fondo de Cultura Económica y ver todas las sorpresas que tenemos en esta semana principalmente. Y en esta semana tenemos actividades especiales. No deje de sintonizar las actividades del Fondo de Cultura Económica, pero principalmente no deje de estar pendiente, ya que este próximo viernes, 16 de julio, a partir de las 18 horas tenemos la gran venta nocturna con descuentos del 20% en otras editoriales, 50 y del 50% en los libros del Fondo de Cultura Económica. Sí, es una oferta que usted no se puede perder, el 50% de descuento en las compras al Fondo de Cultura Económica en la venta nocturna de este próximo viernes 16 de julio. Puede hacer las compras directamente llegando a la librería o puede también hacerlo a través de las redes sociales o a través del WhatsApp que usted puede guardar en su teléfono. Es el 5017-3130 y usted puede hacer sus consultas para la venta en línea del Fondo de Cultura Económica. Nosotros estamos muy contentos de las distintas actividades que tiene el Fondo de Cultura Económica para esta oportunidad y qué mejor que tener una visita muy especial en esta noche, ya que nos acompaña Otto Custodio, catedrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, quien nos trae un interesante tema. Esta será una conferencia magistral quien nos estará dando y el tema es relación entre lenguaje, filosofía y lingüística. Esto con Otto Custodio, quien nos acompaña en esta noche. Así que le damos la cordial bienvenida al Fondo de Cultura Económica. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches a todos. Pues, buenas noches. Recuerden, antes de que comencemos, solo para recordarle a nuestros lectores e internautas que nos acompañan acá en el Fondo de Cultura Económica que usted puede dejar sus preguntas y comentarios en la barra de preguntas y comentarios que usted puede encontrar tanto en Twitter como en Facebook como en YouTube. Usted puede ver que aparece en la barra de comentarios y usted puede hacerlo. Así que sin más ni más, pues los dejamos en esta interesante conferencia llamada Relación entre lenguaje, filosofía y lingüística. Muchas gracias, Ángel. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí con ustedes. Quisiera empezar, primero más que todo, extendiendo un agradecimiento al Fondo de Cultura Económica por el espacio que se da, digamos, por siempre estar anuentes a la promoción de actividades culturales, a la promoción de actividades académicas que tanta falta hace en un país como Guatemala. Entonces, pues, extiendo mis más sentidos agradecimientos hacia las personas que organizan, hacia las personas que tienen el interés de promover siempre la cultura. Entonces, iniciando ya con, digamos, un preámbulo a esta breve comentarios acerca de un tema que yo encuentro bastante interesante, que es la relación entre lenguaje, filosofía y lingüística. Quisiera hablar un poco de un libro bastante interesante que si ustedes encuentran de interés los temas que aquí se van a discutir, pues les recomiendo fuertemente este libro. Este libro se llama Fundamentos del Lenguaje, con el subtítulo Mente, Significado, Gramática y Evolución. Este libro es del autor estadounidense Ray Yakendorf.
En este libro se tratan temas bastante, digamos, que no muchas veces vienen aquí a Guatemala en términos de lenguaje. Trata temas de filosofía, de relación entre pensamiento, palabra, biolingüística. Digamos, el autor tiene toda una línea del generativismo de Chomsky. Él, digamos, sigue todo ese pensamiento. Trata mucho sobre el almacenamiento, el proceso de la información a manera de lenguaje. Entonces, ¿por qué les menciono este libro? Este libro no solo tiene mucho que ver con la presentación que hoy se dará, sino que tenemos la suerte de que se encuentra en el Fondo de Cultura Económica. Es un estudio bastante riguroso, poco conocido en Guatemala realmente el área del lenguaje, y tener la oportunidad de tener acceso a este libro por parte de la colección Lengua y Estudios Literarios del Fondo de Cultura Económica, yo creo que vale bastante la pena, digamos, conseguirlo y leerlo, como les digo, si les llama la atención el tipo de temática que aquí se va a tratar. Entonces, ya entrando en materia directamente al tema que atañe hoy, la premisa que quiero defender en estos breves minutos que se me dan es que cuando hablamos de filosofía lingüística o en general de lenguaje, todas estas aristas comparten la misma unidad epistemológica, el discurso. Entonces, para sustentar esta premisa, fundamentalmente me voy a basar en dos obras. La primera es este libro que se llama Pensamiento y Lenguaje, de Gorski. Este es un compendio de ensayos, una compilación de trabajos filosóficos que viene de parte del Instituto de la Academia de Ciencias de la URSS, que busca más que todo defender una premisa. La premisa es: el pensamiento y el lenguaje constituyen una sola unidad indisoluble. Entonces, aquí se manejan más o menos 8 ensayos donde se presenta cada uno desde distintas facetas esa idea fundamental, que el pensamiento y el lenguaje no pueden separarse. La segunda obra es una obra bastante interesante que se llama Filosofía y el lenguaje, del filósofo español Emilio Lledó. Él vincula un elemento bastante relevante para la filosofía, que ha tenido, digamos, un tipo como que se ha perdido un poco el interés en esa temática. Es el problema de la historia en el papel, y qué papel desempeña, digamos, la filosofía y el lenguaje dentro de la historia. Entonces, estas dos obras pues son como quien dice el fundamento del ensayo que aquí les voy a presentar. Sin embargo, voy a hablar acerca de otras obras como Historia de la Filosofía del Lenguaje, de Mauricio Bechot. Esta pertenece también al Fondo de Cultura Económica. Yo les recomiendo que vean sus breviarios, bastantes rigurosos en las temáticas que tratan y muy específicos. Entonces yo les recomiendo que también vean ese tipo de libros. También voy a hacer alusión, por ejemplo, al Tractatus Filosófico de Wittgenstein, a sus investigaciones filosóficas, al ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau, Arte y Poesía de Heidegger, en fin, varias obras que van a ir, en cierto sentido, sustentando la premisa que yo aquí les presento. Las partes de la disertación, yo dividí esta presentación en 4 partes. La primera, en lingüística y pensamiento. La segunda, filosofía y lenguaje. La tercera, historia y lenguaje. Y la última es solo las conclusiones a las que yo llegué después de analizar estos temas. Entonces, entrando a la primera parte de esta disertación, que es lingüística y pensamiento, voy a partir de la idea del origen del lenguaje. El origen del lenguaje, a grandes rasgos, presenta 2 hipótesis. O bien es un lenguaje interjectivo que el hombre buscaba, digamos, externar sus emociones, poder expresar sus emociones, y por eso surgió el lenguaje. O bien una hipótesis onomatopeica, donde el hombre miraba el mundo, miraba los fenómenos que acontecían frente a él y expresaba, trataba de imitar los sonidos que digamos, él observaba, él experimentaba.
Entonces, a raíz de esas dos hipótesis se puede empezar a plantear la idea de que otros animales puedan generar también un tipo de lenguaje, un lenguaje complejo. Sin embargo, podemos estudiar, digamos, con los animales que tienen más semejanza con nosotros, como los chimpancés. Esos antropoides, vamos a decir que no necesitan lenguaje para comunicarse, principalmente para comunicar lo atingente al mundo. ¿Por qué? Porque ellos más bien perciben el fenómeno que acontece, el fenómeno que sucede frente a ellos, y eso les provoca generar un tipo de lenguaje a manera de estímulo y respuesta. Sin embargo, ellos no buscan describir, por ejemplo, algo que no está aconteciendo. O sea, ellos, mucho de su lenguaje se basa en el estímulo y la respuesta, más no en el deseo, como se ve en la primera hipótesis, de expresar emociones. Eso es más exclusivo del hombre. Por ejemplo, en el ensayo sobre el origen de las lenguas de Rousseau, el lenguaje, él afirma que surge por instinto. O sea, la lengua y la voz son naturales, no dependen de la convención, no dependen de lo arbitrario. Digamos, se va mucho a enfocarse a la imaginación. En el momento que el hombre empieza a tener imaginación, alenta en cierto sentido los signos que percibe y ya los quiere expresar. Los percibe a través de los sentidos, de su percepción sensible, y desea expresar, digamos, lo circundante a esas emociones. Eso es algo que no tiene, digamos, esos antropoides, esos primates superiores. Entonces, podemos decir que el hombre fue el único animal que logró ese lenguaje articulado, ese lenguaje complejo. Nosotros llamamos lenguaje articulado a ese proceso de pasar de emociones a palabras y luego objetos. O sea, cuando ya logramos formular un término y logramos enfocarlo hacia un objeto, ya podemos decir que hay todo un lenguaje articulado. El lenguaje articulado es exclusivo del ser humano. Por ejemplo, a raíz de saber de que el lenguaje articulado es inherente al ser humano, podemos partir de una tesis socialista que se maneja mucho en el texto de Gorky, que es que el lenguaje articulado surgió por las relaciones durante las faenas, o sea, durante el trabajo. El trabajo permitió que el Homo sapiens desarrollara sus cuerdas vocales, su faringe, en fin, todo el aparato fonador, todo el aparato articulatorio, surgió por la necesidad de intercambiar ideas dentro de las faenas. Después el Cromañón tomó ese mismo lenguaje y desarrolló más que todo un lenguaje paratáctico. Cuando hablo de un lenguaje paratáctico, ya es una asociación de sonidos. Es en cierto sentido como omitir preposiciones, conectores, artículos, etc. Sin embargo, es comprender el mensaje a través de, más que todo, asociaciones implícitas. Si quisiéramos poner un ejemplo dentro de nuestro lenguaje actual, es como que yo dijera árbol, hoja, rojo, montaña, y que implícitamente se entendiera que estoy diciendo el árbol de hojas rojas en la montaña. Entonces, ahí ya había como una asignación de un término enfocado hacia un objeto. Sin embargo, lo que hemos estado discutiendo hasta el momento es mucho del lenguaje fonético, del lenguaje oral. Sin embargo, el lenguaje escrito forma, digamos, la parte fundamental de la historia, que más adelante es el tema que vamos a tratar. Entonces, el lenguaje escrito se desarrolla en 4 etapas o en 4 maneras. El pictográfico, que es explicar con una imagen todo un hecho. El ideográfico, vemos varias imágenes concatenadas para representar conceptos. Ahí hablamos de esencias, de particularidades. Luego decimos el jeroglífico. El jeroglífico nosotros sabemos que son toda esa serie de símbolos que más que todo explicaban situaciones. Explicaban, digamos, ya una noción de historia. Aquí el problema es que si nos vamos al lenguaje jeroglífico, son esa, digamos, ingente cantidad de símbolos. O sea, no podemos tomar esa
ese sistema jeroglífico y utilizarlo de forma tradicional. Nosotros lo podemos ver, por ejemplo, con los egipcios. Los egipcios, digamos, más cultos, los de mayor estatus, eran los que tenían acceso a ejercer dentro de la escritura jeroglífica. El pueblo común no. Y por último, estamos en la etapa de lo silábico y fonético, o sea, el uso de la letra para la representación abstracta del fonema, o sea, representar un sonido con un símbolo. A esto, digamos, la construcción del alfabeto, tanto, en términos de símbolos, se lo debemos en un inicio a los fenicios. Los fenicios fueron los primeros en estructurar un tipo de alfabeto y posteriormente los griegos lo perfeccionaron. Los griegos fueron los primeros en ya establecer en cierto sentido los símbolos que utilizamos actualmente. Porque nosotros sabemos que después el griego pues tuvo influencia romana y viene el latín, etcétera, toda la historia hasta llegar a estos momentos. Entonces, el lenguaje es posterior al trabajo, afirma Engels en el trabajo de Gorski, y es a través de este que se afinan las relaciones sociales. Entonces, yo no creo tanto de que sea a través del trabajo que se afirman las relaciones sociales y que el lenguaje surge por el trabajo. Más que todo es en el momento, en el encuentro de, digamos, el uno con el otro, el individuo frente a los otros. En ese momento empieza la necesidad de formular un lenguaje. Entonces, no es tanto en las faenas, sino previo a las faenas, es en el encuentro social que se ve la necesidad de formar un lenguaje. Aquí decimos que este lenguaje especial, este lenguaje articulado, va a partir de la idea de que la palabra está vinculada a los conceptos. Cuando nosotros hablamos de conceptos en semántica, por ejemplo, conceptos en filosofía, se refiere a pensamiento o ideas. O sea, los conceptos se van a aprender digamos, en la actividad. No es mecánico que nosotros aprendemos los conceptos. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando queremos aprender un idioma. Un idioma no se aprende solo con un libro de texto, con un libro de gramática. Se aprende de forma activa. O sea, salir al mundo, intercambiar ideas, equivocarse al hablar, interactuar con las personas. Así es como se aprenden los conceptos en términos de entender las esencias y el pensamiento que está dentro de esos conceptos. No podemos entender los conceptos con un diccionario nada más. Entendemos un significado, pero no la esencia. Entonces aquí nos vamos a una idea de Marx que dice: el hombre es un animal social y toda manifestación de su vida reafirma su interacción social. Lo cual es cierto, porque digamos, el vínculo entre el lenguaje y el pensamiento se explica en las relaciones sociales. O sea, ¿qué podemos, digamos, obtener del objeto? Ya nosotros tenemos los términos, tenemos los conceptos que están dentro de esos términos y hay que analizar qué se puede obtener del objeto. O sea, hay que ir al mundo. Y eso es algo que jamás va a poder, digamos, desarrollar el animal. En cierto sentido, el animal no puede desarrollar conceptos en términos de esencia. Digamos, un mono puede saber que si en saliva o echa una especie de miel en un palito, puede sacar hormigas de un hormiguero y lo puede hacer de forma repetitiva. Sin embargo, él no tiene la idea de causalidad. Esa idea es exclusiva del hombre. Entonces ya estamos llegando a los conceptos abstractos que no pueden ser más que todo generados solos por el hombre, exclusivamente por el hombre. Entonces aquí entramos ya a una tesis de un filósofo francés que es un tanto rebatible, Lévi-Broglie. Él dice que el pensamiento y los conceptos se forman en las imágenes de la percepción y representación. O sea, cuando nosotros vemos el mundo, observamos lo que está en el mundo, empezamos a formar los conceptos.
Sin embargo, aquí hay un grave error. Digamos, no podemos generar un lenguaje completo solo valiéndonos de lo empírico, de la experiencia de los fenómenos. ¿Por qué? Porque hay algo más detrás de esos conceptos. Podemos generar una idea, pero no los conceptos en términos de esencia. ¿Por qué? Porque los conceptos reflejan el caso particular. Y lo que buscamos es lo universal. Si se dan cuenta, en el lenguaje complejo se maneja lo universal. Les pongo un ejemplo. Si, digamos, nosotros estuviéramos ante unos fenómenos, por ejemplo, un fenómeno de la naturaleza, la lluvia, y ahorita hubiera una gran tormenta, nosotros lo experimentamos, lo nombramos y creamos un concepto. Y mañana o dentro de unos días lloviera, pero con una intensidad mucho menor, no necesitaríamos crear otro concepto, crear, en cierto sentido, particularizar el fenómeno. No, nosotros universalizamos, lo asociamos inmediatamente con la idea de lluvia. No hay, digamos, no hacemos la distinción de experimentar una lluvia de hoy y mañana otra lluvia y que sea totalmente diferente y la necesidad de particularizarla, no. Nosotros en el momento que experimentamos un fenómeno, formamos el concepto y buscamos lo universal, no lo particular, como hablaba Lévi-Strauss. Entonces, ya estamos viendo cómo se va formando el lenguaje y cómo se van formando esas representaciones del lenguaje a través de los conceptos. Entonces, vamos a decir que la lengua reproduce un contenido, no la abstracción completa. O sea, no reproduce, digamos, lo particular. Más bien, lo que busca producir es lo universal, como les decía. Aquí entramos en una, digamos, podemos ver tres perspectivas diferentes, o más bien corrientes que han influenciado bastante la relación entre lo psíquico y lo material. O sea, lo psíquico es lo mental, con lo material es el concepto que se genera o la idea que se genera a través de la experiencia mental. La primera, pues partimos del idealismo, ese idealismo clásico de Platón del siglo IV a.C., en donde se afirmaba que jamás se va a conocer la complejidad del pensamiento, o sea, la complejidad de las ideas. Eso se pierde en el lenguaje. O sea, ahí estaban estableciendo, o por lo menos Platón lo hacía, el lenguaje como un medio nada más, y ese medio era torpe, porque no reflejaba completamente las esencias. Después nos vamos a dar un salto bastante fuerte, no vamos a entrar, digamos, a la Edad Media, a la Edad Moderna, etcétera, donde hubo otros tipos de conflictos referente al lenguaje, pero ya no se trataba lo psíquico y lo material. Este tema se retoma en el estructuralismo. El estructuralismo de principios del siglo pasado, con Ferdinand de Saussure, él afirma que el pensamiento, o sea, las ideas, tanto el pensamiento como las ideas, en cierto sentido, el lenguaje, se generan de forma separada. O sea, yo genero pensamiento, posteriormente genero lenguaje, o sea, mis manifestaciones psíquicas, y esas las vierto, en cierto sentido, en una forma arbitraria que es la lengua. Por otra parte, hay otra visión estructuralista igualmente del autor Louis Hemsley. El danés, este autor danés, toma también los mismos conceptos ausurianos, pero los modifica en cierto sentido, porque él va a decir que tanto el pensamiento como el lenguaje se generan de forma instantánea y de forma simultánea. O sea, no hay primero pensamiento, lenguaje, pensamiento y luego lenguaje, como decía Saussure, sino que para Hemsley se generan de forma inmediata y se manifiestan más que todo en lo fonético. O sea, se manifiestan en lo oral. Entonces, aquí ya vemos que hay distintas percepciones respecto a lo psíquico y lo material. Hasta este punto nos hemos centrado mucho en
digamos, la lingüística, en cómo se ha ido entendiendo el origen del lenguaje, cómo se entiende ese problema de lo psíquico y lo material, lo formal también. Sin embargo, ahorita ya entramos a la segunda parte de esta exposición, que es ya hablar de filosofía y lenguaje. O sea, tomar lo que hemos discutido hasta el momento y relacionarlo con filosofía. El problema primigenio de la filosofía siempre ha sido, y cualquier persona que estudie filosofía sabrá que su problema fundamental es el ser. El ser, digamos, tiene varias denominaciones que le asignaron los griegos, pero principalmente se habla del logos. El logos como discurso, como palabra, como ser, es, digamos, el objeto de estudio de la filosofía. Y ese logos se representa en uno de los primeros textos que sirven para edificar no solo la lingüística, sino también la filosofía del lenguaje y todas las ciencias subsiguientes. Estamos hablando de Cratilo o de lenguaje. En ese primer texto vemos que entran en cierto, digamos, conflicto dos términos. El eidos, que sería la idea, y el ónoma, que es la palabra. Cuando vemos esos dos conceptos, surge la pregunta: ¿pueden llevarnos las palabras al conocimiento de las cosas? Aquí Platón divide en dos posibilidades. Dice que el naturalismo, o sea, hablar de que el nombre se vincula a la esencia, o sea, a la naturaleza en sí, a la physis, es el medio de que, en cierto sentido, que las palabras, el nombre que se le asigna, son las esencias mismas. O bien el convencionalismo, donde el nombre es arbitrario, o sea, está en la ley. Ya no estamos hablando de esencia y de naturaleza, sino que se le asigna el nombre a una palabra porque es una puesta en común. Por eso se habla de que es una ley. Aquí vamos a ver de que este primer evento, pues, ayuda a ir formulando este primer texto, más que todo, a ir formulando el pensamiento filosófico respecto al lenguaje. Vienen subsiguientemente nuevos textos que tratan también el problema del lenguaje. Ya después Aristóteles en sus tratados de lógica, en el órgano, va a enfocarse más al mundo real. Recordemos que Aristóteles ya no hablaba del topos uranos, ya no hablaba del mundo de las ideas, sino que ya no se centraba en las esencias, sino ver el funcionamiento del lenguaje en términos del hombre político, por ejemplo. Cómo debe funcionar el lenguaje, cómo sirve para la retórica, cómo sirve para la poesía. Por eso escribe también la poética. Entonces, pero todos esos textos estaban orientados al problema del lenguaje, o sea, seguimos en el problema del discurso, en el problema del ser. Después, digamos, esos problemas del naturalismo, convencionalismo, van a tomar otro nombre a manera de, digamos, realismo o bien nominalismo en la Edad Media, y se van a mantener dentro de esa misma línea. El problema es que estas dos vertientes fueron excluyentes. ¿Por qué? Porque dijeron, o bien es esencia o bien es arbitrariedad. Pero al ser tan excluyentes durante todo el proceso de la Edad Media, no se logró encontrar una solución clara. Pero después se retoma de nuevo el problema del lenguaje. Esto lo vamos a ver en un texto fundamental que es Principia Matemática de Alfred Whitehead, que lo escribió junto a Bertrand Russell. Lo publica en 1910. Aquí ya vemos retomar el problema del lenguaje y orientarlo hacia lo que Bertrand Russell pensaba que era, digamos, lo fundamental de la filosofía, la aritmética, el álgebra. O sea, las leyes matemáticas deben dictar el lenguaje también. Posteriormente vamos a ver que viene un texto que aparentemente va a dividir, a escindir la filosofía del lenguaje y va a quedar perdido el problema del ser. Esta es la publicación del texto Curso de Lingüística General de Ferdinand de Saussure.
Ahí se independiza la lingüística de la filosofía y permite el surgimiento de nuevas disciplinas como la semántica, la semiótica, fonética, lexicología, en fin, distintas disciplinas lingüísticas, ramas de la lingüística que ya no, o aparentemente ya no van a buscar el problema del ser, pero eso no es así, no es del todo, digamos, cierto. En 1921 empieza la idea del giro lingüístico, o sea, aquí hay un cambio de paradigma, en donde se trata de hacer una regresión a, digamos, al problema del ser, pero esto inicia con el primer Wittgenstein, con la publicación de su Tractatus Lógico-Filosófico. Aquí, digamos, la contrariedad que existe ahí es de que pone toda su confianza en la lógica formal y en las leyes matemáticas para el funcionamiento del lenguaje. Sin embargo, sigue el problema del ser, sigue el problema del discurso. Entonces, todas estas, digamos, formalizaciones, principio de matemática, la independencia de la lingüística, el giro lingüístico, todas estas formalizaciones, todas estas disciplinas, más bien lo que hacen es acercar más o retornar el problema original de la filosofía, que era el discurso. Entonces, era analizar el logos, ¿verdad? Acercar esa palabra, ese ser nuevamente al estudio filosófico. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en obras como la filosofía de formas simbólicas de Cassirer, en 1923. Él tiene un apartado exclusivo para el antropino del lenguaje. Entonces, ahí es de nuevo estudiar el problema del lenguaje. Posteriormente, ya después de medio siglo, vemos el método hermenéutico en Verdad y Método de Gadamer en 1960, donde esa obra va a permitir el acceso hacia la interpretación del ser, a la interpretación del discurso. Entonces, aquí nos topamos ya al ver cómo fue cambiando todo el panorama para el lenguaje, nos topamos ahora con, bueno, pero ¿qué es ese lenguaje? ¿Qué es ese ser? ¿Qué es ese discurso? ¿Y cómo lo podemos identificar en la filosofía? Para eso entramos a la tercera parte de esta disertación, que se llama Historia del lenguaje. Aquí me baso mucho en el texto de Lledó. Creo que es fundamental para entender esa noción de, digamos, el ser en la historia. Lledó resalta que para entender la historia es necesaria la particularidad de la lengua, del lenguaje. Entonces, aquí hay dos elementos fundamentales: el yo, o sea, una autoconciencia en la historia, y el otro, o sea, una conciencia que está fuera de mí. Ese es el problema del ser. Eso es exclusivo de los griegos. Si se dan cuenta, los griegos pensaron así su filosofía. Los griegos pensaron primero, bueno, para mí, o sea, yo estoy frente al problema de, por ejemplo, la libertad, la justicia, la belleza, el amor, etcétera. Todos esos problemas, estoy yo frente a esos problemas. Y después, cómo ese problema se relaciona con el otro, el que ya no es yo, el que ya no es autoconciencia, sino es conciencia ajena. Entonces hay dos elementos fundamentales para entender la historia en términos de filosofía. El posicionamiento del logos es el primer elemento, o sea, el posicionamiento del discurso en relación con uno mismo. Eso lo hacen los griegos. Cuando uno lee filosofía griega, cuando uno lee, digamos, los presocráticos, cuando uno lee el órgano, cuando uno lee los diálogos de Platón, es un discurso con uno mismo. ¿Por qué? Porque se está analizando un problema en relación conmigo. Pero también hay el segundo elemento, es un vínculo social del pensamiento y el individuo. O sea, no me puedo quedar solamente con la concepción percibida por mi persona, sino el fenómeno del ser, el discurso, también sale de mí. Y ahí es donde se forma la historia. Entonces,
Con la preocupación del ser va a iniciar necesariamente la idea de la historia. ¿Por qué? Porque la esencia de los individuos se abstrae en los componentes anteriores. O sea, aquí vemos, digamos, cómo se perciben ellos mismos y cómo fueron percibidos. O sea, de nuevo, autopercepción y percepción del otro. Esto lo podemos ver, digamos, en cualquier evento histórico. Si nos vamos, por ejemplo, a la digamos, la batalla de estos 300 espartanos, ahí está el mismo problema, no problema, sino la misma idea histórica. La percepción de ellos frente al hecho y después cómo ese hecho es percibido por otros. Entonces, ambos elementos constituyen el discurso. El discurso histórico, o sea, el discurso, el logos que se va a manejar en la historia de la filosofía. Entonces, aquí caemos en una pregunta. ¿Es el lenguaje, digamos, el lenguaje es medio para relatar la historia o constituye la esencia de la historia? Porque aquí se podría derrumbar todo lo que hemos venido diciendo. Porque si el lenguaje es solo el medio, pues no hay esencia en el lenguaje, no hay logos, no hay discurso, es solo, digamos, una herramienta. Sin embargo, si tomamos al lenguaje como una herramienta, le estamos dando una sobresimplificación a la historia. ¿Por qué? Porque la historia no puede ser solo, como quien dice, el conocimiento humano ordenado cronológicamente. Como quien dice, a manera de un árbol con sus ramas en términos de disciplinas, de autores, sino que la historia es lenguaje. ¿Cómo podemos saber esto? Es porque el estudio filosófico siempre va a responder a 3 cuestionamientos y eso lo podemos ver en el lenguaje. ¿Quién habla? ¿Qué habla? ¿Y a quién habla? ¿Quién habla? El autor. La historia de la filosofía siempre se basa en autores. ¿Qué habla? La obra filosófica. No podemos entender el pensamiento del autor a menos que se lea la obra filosófica. ¿A quién habla? Al lector. Y ahí va imbuido, o más bien va inmerso los elementos que hemos discutido. La autopercepción, el autor. El medio sería la obra y luego la percepción de fuera, el lector. En cuanto que el lector capta el lenguaje, digamos, intersubjetivo del autor, se llega a la praxis. Aquí vamos a una tesis bastante marxista, donde la filosofía es modificación del mundo. O sea, la historia sirve para modificar el mundo. Y eso es cierto. Nosotros vemos, por ejemplo, el fenómeno social del nazismo. Hace, digamos, no menos de un siglo empieza el nazismo. ¿Qué pasa ahí? Fue un proceso donde estuvo involucrada la historia, donde estuvo involucrada la filosofía y donde estuvo involucrado el lenguaje. ¿Por qué? Porque, digamos, mala interpretación de las obras de Nietzsche puede que hayan llevado al nazismo, las interpretaciones de von Humboldt, en fin, varios autores que dieron, digamos, alteración a las percepciones, o sea, al ser que estaba manejando el autor, fue modificado por el otro, por la conciencia del otro. Y eso, quiera que no, modificó la historia a través de la praxis. Entonces, la historia de la filosofía siempre conlleva a modificar, a alterar y a hacer en la historia, digamos, en el presente. Entonces, la historia, al ser esencialmente filosófica, es esencialmente pensamiento, porque la filosofía es pensamiento. Entonces, ese pensamiento se hace discurso y al ser discurso es lenguaje. Una simple relación lógica, entonces la historia es lenguaje. Entonces vamos a decir que entender a la historia como lenguaje nos puede llevar, ya superando el problema de que si es medio o no el lenguaje, nos puede llevar a una paradoja. ¿Por qué? Porque si esa historia es mutable, es cambio, la historia inherentemente lleva el término o la posibilidad de cambio, más bien está en modificación constante. Pero el conocimiento, como es filosófico, si hablamos de historia de la filosofía, debería ser de esencias, debería ser inmutable. Entonces la paradoja dice así: no es posible incurrir en una historia de la filosofía
porque su concepto de historia misma infiere cambio. Y entra el conflicto el supuesto de que el conocimiento filosófico es inmutable. O sea, ahí se pierde toda esa pretensión filosófica de las esencias. Sin embargo, no es así. El término historia de la filosofía contiene dos componentes esenciales que, digamos, derrogan esta paradoja. La primera es que la historia de la filosofía es descripción cronológica dialéctica. La dialéctica es pensamiento, es oposición de pensamiento. Entonces, la historia de la filosofía siempre va a estar compuesta por una concatenación de elementos. Eso lo podemos ver desde que inició la historia de la filosofía, desde los presocráticos. Había conflicto y complementación con cada una de las teorías e ideas que se iban generando. Siempre están representados en dicotomías, siempre están representados en opuestos. Entonces, la historia de la filosofía en esencia es, digamos, esa descripción cronológica, pero dialéctica del pensamiento. Y segundo, expresa necesariamente la conciencia del pasado. La conciencia no es explicar el hecho. La conciencia es tomar ese ser del pasado y llevarlo al presente. Entonces, no podemos decir que hay una contrariedad ahí. Siempre está la esencia presente y siempre hay una modificación. Ya la interpretación que se dé a la historia de la filosofía es la que puede llevar a errores. Entonces, surge la pregunta. ¿La historia responde únicamente a preceptos temporales, específicos, de épocas anteriores? Y pues la solución radica en no hacer, digamos, un análisis respecto al hecho. O sea, el estudio debe estar enfocado no al hecho, sino al lenguaje que describe ese hecho. O sea, hay que buscar el ser, el discurso, el logos en esa historia. Entonces, ahí es donde se manifiesta la auténtica filosofía, la filosofía que se preocupa por el problema del ser. Entonces, en el lenguaje sí hay esencia, no hay cambio, porque en el lenguaje se manifiesta la materia, o sea, recordemos que está la forma, la materia, se manifiesta la idea. ¿A través de qué? De la forma, la palabra. Esto lo podemos evidenciar claramente, por ejemplo, tenemos la materia de los deseos. Eso lo representamos en la forma de la literatura, o sea, la materia es lo inmutable, el deseo del hombre está representado en lo mutable, en la forma, en la literatura. Los tesoros del hombre están representados en la forma de la historia. El pensamiento del hombre, que es esencia, está representado en la filosofía y ciencia, en esos discursos científicos y filosóficos. Entonces, aquí nos lleva indudablemente a hacer una hermenéutica. O sea, para entender la esencia de la filosofía, la esencia del logos, hay que hacer hermenéutica. No hay que analizar el lenguaje ordinario, ni tampoco el lenguaje formal, como afirmaron los positivistas lógicos, centrarse en un formalismo exacerbado. Más bien, esa lingüística filosófica, aquí estoy combinando ambos términos, debe hacer una aproximación a la unión entre los conceptos filosóficos primigenios, o sea, los conceptos filosóficos originales. Ahí es donde hay verdadera terminología de esencias, donde se ve en los griegos. Los griegos empezaron a formular la terminología de esencia, sustancia, materia, cambio, categorías. Todo eso es lo inmutable y salió del pensamiento y se ha mantenido inmutable. Entonces, aquí quisiera poner de ejemplo a Heidegger. Heidegger desecha bastante bien esa idea del análisis tradicional lógico del lenguaje. Más bien, él lo que busca es generar nuevos términos basados en el pensamiento. Eso lo podemos ver a lo largo de sus obras, con términos como destrucción, habitar, ser ahí, desocultación. Todos esos términos tienen su esencia salida del pensamiento de Heidegger. O sea, su esencia que siempre, cada vez que alguien lea Heidegger, ahí va a estar el ser ahí, el Dasein, ahí va a estar la destrucción,
la desocultación, y eso es inmutable. Que se malinterprete ya es otra cosa, pero la esencia que Heidegger le asigna al pensamiento, o sea, la generación de esa nueva terminología, es inmutable. En cierto sentido, hace el trabajo de los griegos. Digamos, Heidegger al fundar esos términos, le da cierta fundamentación a su filosofía. ¿Por qué? Porque le asigna una esencia a su filosofía, le asigna el logos, le asigna el ser. Ahí viene Heidegger y dice, el objetivo de la filosofía es hacer hablar al lenguaje en cuanto al lenguaje. O sea, Heidegger busca que el lector tenga un monólogo con su lenguaje y así pueda ver al ser. O sea, nosotros vamos entendiendo el ser a través del lenguaje que tiene Heidegger, y solo lo podemos entender a través del lenguaje intersubjetivo de nosotros. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en arte y poesía. El lenguaje poético debe revelar la conciencia del pueblo histórico. Eso, digamos, se ha perdido bastante en la poesía actual. La poesía actual tiende mucho al sentimentalismo, tiende mucho a una cuestión trágica. Sin embargo, la esencia que se mantiene está en la historia universal. Y eso lo sabía Heidegger y lo colocó en arte y poesía. O sea, la poesía en cierto sentido debe arrancarnos de lo habitual e insertarnos en la realidad de la obra. ¿Por qué podemos entender, digamos, la historia en la poesía? Porque ahí está la verdad, la esencia, afirmaba Heidegger. Entonces, la esencia del arte es la poesía, y la esencia de la poesía es instaurar la verdad histórica. Entonces, aquí vemos que hay dos planos de la filosofía. El plano de la parole, como decía Saussure, que es el habla, o sea, refleja la personalidad del autor. Eso es lo fundamental. O sea, ver el habla del autor en la obra. Y está el plano de la langue, o sea, la lengua. O sea, la estructura lingüística, la forma. Tenemos la esencia del autor, lo que el autor quiere representar, y la forma representada de esa, digamos, esencia del autor, que es la lengua. Entonces, el lenguaje filosófico, en cierto sentido, debe funcionar sin intervención de la realidad inmediata. O sea, hay que verlo en su esencia. Dado que en la mayoría de los casos no existe un referente de esas esencias. Por lo tanto, lo procedente es cosificar. Aquí nos vamos en un sentido muy heideggeriano, pero me parece bastante coherente, porque la realidad filosófica se funda a través de unir la conciencia con el habla del filósofo. O sea, yo me apropio del habla del filósofo. Entonces, simplificadamente, el esquema sería, tengo el significante en términos ausurianos, la palabra. Ese significante le asigno un significado y luego lo cosifico semánticamente. O sea, le doy un significado independiente a la conciencia común. Por eso los términos de Heidegger de destrucción del ser ahí no son del lenguaje común. Es la conciencia del filósofo y por lo tanto es la esencia del ser. Es el lenguaje, es el discurso del filósofo. Pues con eso concluyo esa última parte y ya paso a hablarle de dos conclusiones que yo considero importantes en estas como reflexiones respecto a este breve ensayo. Entonces, la primera es que a través del lenguaje el hombre necesariamente ha preservado el pasado. Y el pasado se ha preservado en forma de esencia filosófica, o sea, ha mantenido una herencia viva de la humanidad. Dicha herencia son los conceptos que se encuentran en la unidad del habla del autor. Entonces, la esencia, digamos, la herencia que nosotros tomamos es la esencia del autor. O sea, no la particularidad del hecho. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en un sentido muy historiográfico, de solo la descripción del hecho, sino lo que nos deja es la universalidad. No nos deja la particularidad. La historia de la filosofía siempre tiende a la universalidad, obviando todos esos elementos de la tradicionalidad, de lo lógico, sino se va a la esencia. Entonces,
La relación entre forma y contenido es que la lengua es la forma de la expresión del pensamiento filosófico. O sea, la lengua es solo forma, pero hay un vínculo. Si la lengua es forma, esa forma tiene necesariamente detrás de sí un contenido que es esencia. Por ende, hay un vínculo entre lingüística y filosofía. ¿Cuál es ese vínculo? El lenguaje. O sea, la forma lingüística y la esencia filosófica se representan en el lenguaje. Aquí yo no quiero, y ya con esto voy terminando, digamos, hacer una especie de sustitución de que la lingüística va a venir a sustituir a la filosofía como lengua madre, como ciencia madre, perdón, como bien lo hacía Morris. Morris es un lingüista que tendía mucho a las ideas de, como él decía, como todo está expresado en signos, como todo está expresado en signos semióticos, entonces la filosofía en esencia es semiótica. Entonces la ciencia que unifica a las ciencias es la semiótica, o sea, está en cierto sentido sustituyendo a la metafísica por semiótica. Entonces, yo no quisiera pretender que la lingüística o que la filosofía del lenguaje retomara la postura de la filosofía. Más bien, quiero lo contrario. Yo quisiera dejarles esta idea de que se ha perdido el objeto genuino de la filosofía. El objeto genuino de la filosofía es el ser, como les decía, el logos. Yo creo que sí es a lo que debe estar enfocada la filosofía, a la reflexión de ese problema. Y eso se ha perdido, lo vemos mucho en esta posmodernidad que se centra mucho en el papel del individuo en la sociedad. La filosofía tiende a la política, a la cultura, tiende a tratar de establecer cuál es la relación del hombre con el individuo. En fin, es una filosofía más de la cultura, no es una filosofía primera. Entonces, esa era más que todo, como quien dice, representarles esas ideas, y espero haber sido claro, y pues les agradezco mucho su atención y su tiempo hacia mi persona. Muchísimas gracias. En esta oportunidad, pues tuvimos el gusto de escuchar una interesante disertación acerca de filosofía lingüística y todo lo relacionado al lenguaje. Esto con Otto Custodio, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Le agradecemos bastante esta interesante charla en la cual nos estuvo acompañando. Hubo mucha gente que estuvo conversando a través de las redes sociales y de la página de Facebook del Fondo de Cultura Económica. Entre ellos está Daniela González, Antonieta Ortiz, Helen López, Alejandra Villate y Anita Chitay, quienes dicen pues buenas noches, y también dicen que la conversación estuvo bastante interesante. La maestra Gladys Tobar por ahí también se encuentra viendo la actividad de esta noche, pues buenas noches dice, y saludos al maestro Otto Custodio. Ana Rustrián dice muy buena presentación y felicitaciones al licenciado. Adriana Axijinac de Monroy dice magnífico. Carmen Geli dice buenas noches, licenciado Custodio, felicitaciones por su intervención. Alejandra Rabanales también dice acerca de la excelente conferencia que ofreció en esta noche el maestro Otto Custodio para hablar acerca de la relación entre el lenguaje, la filosofía y la lingüística. Alonso S.D. Alonso también manda saludos. Mario René Dardón, el lenguaje y la filosofía oportunamente guardan una interesante sinomía, dice Mario René Dardón. Raúl Bach dice saludos maestro Custodio. Estos comentarios pues han estado entrando al buzón y a la caja de comentarios del Fondo de Cultura Económica durante la conversación. Gladys Razuri dice muy interesante, gracias. Y a Gisela Failes dice historia y lenguaje. Y es una pregunta, no se sienta sobre el tema, pero le gustaría a ella conocer su opinión, y dice qué pasa con el lenguaje inclusivo que se está desarrollando. En este caso, el uso de la E como un tercer género. Cuéntanos un poco si es que se puede abordar ese tema desde la perspectiva que le dio al tema de hoy.
Ok, primero, muchas gracias a todos por sus comentarios. Saludos a Gladys, a Mario Dardón, ellos son colegas míos, también el maestro Raúl Bach, el compañero de estudios. Entonces, muchas gracias por haber acompañado y espero que haya sido de su agrado estas reflexiones respecto a este tema. Ahora, respondiéndole a Gisela, el lenguaje inclusivo, yo no, digamos, es un tema bastante delicado porque ya es, digamos, mezclar lingüística con política. Porque empieza a surgir esa idea de lenguaje inclusivo por violencia de género, por la institución de una idea de patriarcado, por la institución de, digamos, movimientos culturales, sociales, como el feminismo, LGTB. Entonces, ahí es tomar, digamos, preceptos lingüísticos y introducirlos a las ideas políticas. Yo considero, esto por supuesto es una aproximación individual a nivel personal, de que el lenguaje inclusivo no es pertinente por dos razones. Hay normas lingüísticas que se han establecido y que profesionales de la lengua en la Real Academia pues dictan, profesionales que han dedicado toda su vida al lenguaje, dictan cómo se debe utilizar el lenguaje. Sin embargo, esas normas son las normas que más fácil se violentan en la historia de la humanidad. Cada quien habla como quiera. Y surge la idea del lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces, a mi parecer, es una forma de violentar la academia lingüística que tendrá, digamos, sus fines loables, que es, pues, en cierto sentido, la, digamos, unificación, homogeneidad del género. No obstante, el lenguaje es natural. Recordemos que el lenguaje es una forma viva, una representación viva de la humanidad que no es fácilmente controlable. Yo, en mi opinión, pensaría que no viene digamos, a colaborar mucho con el desarrollo natural de la lengua. Sin embargo, son momentos históricos, son momentos políticos que inevitablemente repercuten en distintas aristas de la humanidad y una de ellas es el lenguaje. Entonces, pues habría que analizarlo desde mi punto de vista y de una forma muy, digamos, inmediata aquí. Yo les diría que sería mucho de analizar si realmente es aplicable, si realmente debe aceptarse y que no rompa las leyes básicas de la lingüística, en términos de que el lenguaje se autorregula, se automodifica y no es impuesto. Pues esa sería mi opinión al respecto. Aquí, si me permiten leer el próximo comentario, o maestro Ángel. Gisela pues dice muchísimas gracias por su opinión, y también Gladys Rasuri dice el lenguaje es el reflejo además de la ideología, por lo tanto filosofía no puede dejar de reflexionar sobre el ser humano y sus distintas manifestaciones sociopolíticas y culturales. Eso es lo que dice Gladys Rasuri en el comentario que tenemos aquí en el Fondo de Cultura Económica. Maestro Otto, ¿desea despedirse del público del Fondo de Cultura Económica? Sí, está bien. Como les digo, pues muchas gracias a todos. Les reitero mi agradecimiento al personal del Fondo de Cultura Económica por la invitación, por el espacio que amablemente pues proveen para este tipo de actividades. Y pues los insto a que sigan así. Son actividades muy valiosas que promueven la cultura, promueven la academia, y especialmente en estos momentos, pues son acciones
sumamente apreciadas. Aquí aparece, creo que otra pregunta. ¿El lenguaje es una manifestación ideológica? Está influenciado por la ideología, sí, pero no es que la ideología genere un lenguaje. Está el lenguaje y el lenguaje posteriormente se ve como que imbuido por la ideología. Por eso hay, digamos, toda una ingeniería lingüística, digamos, en orientaciones ideológicas como liberales, marxistas, etcétera. Entonces, pues voy respondiendo brevemente a Manuel Ramos y pues les agradezco a todos por su presencia y su tiempo y les deseo una feliz noche. Muchísimas gracias. Ustedes están en el Fondo de Cultura Económica. Recuerde que nos puede visitar en nuestra librería en la 11 calle 6-50 de la zona 1 y también a través de las redes sociales. Esto en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y además a través de www.fceguatemalaenlinea.com y hacer sus pedidos a través de esta plataforma. Recuerde también que el próximo viernes tenemos actividades de venta nocturna a partir de las 6 de la tarde. Hay descuentos del 50% en libros del Fondo de Cultura Económica y 20% en otras editoriales. Así que no se pierda esta oportunidad. Para mañana, para el jueves, tenemos también otra actividad acá en el fondo. Tenemos la actividad del sol conociendo nuestra estrella, como ya es costumbre. El fotógrafo Carlos Archila nos estará acompañando para hablar acerca de temas de astronomía. Y esta noche tocará o será el turno del sol, cómo utilizar la fotografía del sol o para fotografiar el sol o los nuevos descubrimientos que se han tenido sobre esta estrella. Así que no se la pierda, esto será el próximo jueves a las 8 de la noche. Y de la misma manera, la molotera de los libros será el próximo sábado a las 4 de la tarde. No se lo pierda. Así que hay actividad el jueves, el viernes y el sábado. El jueves con Carlos Archila, conociendo nuestra estrella. El viernes a las 6 de la tarde tenemos la venta de medianoche, así que no se lo pierda tampoco, con distintas actividades también. Y el próximo sábado a las 4 de la tarde, la molotera de los libros. No se lo pierda. Espero que nos encontremos en una próxima oportunidad. Soy Ángel Elías, con permiso y pasen un excelente descanso.